140 millones de euros por Enzo Fernández. El bombazo de Florentino Pérez en este mercado de verano. Soy Nilson del canal El Madridista, y lo primero que tengo que decir es que esta noticia me genera muchísima curiosidad, pero también me obliga a ser muy prudente. Porque cuando escucho que el Real Madrid está acelerando una operación por Enzo Fernández y que el precio que exige el Chelsea ronda los 120 millones de libras, automáticamente me hago una pregunta muy sencilla. ¿Estamos hablando de una oportunidad de mercado que el Real Madrid no puede dejar escapar o estamos ante una operación que corre el riesgo de convertirse en demasiado cara incluso para un club como el nuestro? Según la información que ha salido en las últimas horas, el Real Madrid ya estaría manteniendo conversaciones muy avanzadas con el entorno del futbolista. El jugador habría dado luz verde a la operación y estaría dispuesto a hacer todo lo posible para vestir de blanco. Además, el gran impulsor de este movimiento sería José Mourinho, que habría identificado a Enzo Fernández como la pieza ideal para reforzar el centro del campo. Y sinceramente, cuando dejo a un lado el precio y me concentro únicamente en el perfil futbolístico, entiendo perfectamente por qué un entrenador podría enamorarse de un jugador como Enzo. Estamos hablando de un centrocampista con personalidad, con capacidad para organizar el juego, con una excelente visión de pase y con experiencia en escenarios de máxima presión. No es casualidad que fuera campeón del mundo con Argentina. Tampoco es casualidad que haya sido considerado durante años uno de los mediocampistas con más proyección del fútbol internacional. Pero aquí es donde empieza el verdadero debate. Porque una cosa es reconocer la calidad de un jugador y otra muy diferente es analizar si su incorporación tiene sentido dentro de la realidad deportiva y económica del Real Madrid. Yo creo que muchos madridistas estamos de acuerdo en algo. El centro del campo del Real Madrid sigue siendo una de las zonas más importantes del proyecto. Durante años tuvimos la fortuna de disfrutar de futbolistas irrepetibles. Jugadores capaces de controlar partidos enteros con inteligencia, calidad técnica y personalidad. Futbolistas que marcaban el ritmo de los encuentros y que sabían exactamente cuándo acelerar y cuándo pausar. La salida progresiva de esa generación ha obligado al club a reinventarse. Hoy tenemos un centro del campo mucho más físico, mucho más dinámico y mucho más agresivo en la presión. Tenemos jugadores extraordinarios. Tenemos talento de sobra. Tenemos presente y tenemos futuro. Pero también es verdad que existe un debate muy interesante sobre si al equipo le falta un organizador puro. Y es precisamente ahí donde aparece el nombre de Enzo Fernández. Cuando veo jugar a Enzo, veo un futbolista que disfruta participando constantemente en la construcción del juego. No necesita tocar el balón solamente en zonas avanzadas. Le gusta intervenir desde el inicio de la jugada. Le gusta recibir bajo presión. Le gusta asumir responsabilidades. Le gusta dirigir. Eso es algo que no todos los centrocampistas pueden hacer. Muchos jugadores son excelentes cuando el equipo domina. Pero muy pocos tienen la capacidad de ordenar al equipo cuando las cosas se complican. Enzo tiene parte de esa virtud. Por eso entiendo perfectamente el interés que podría existir desde el Real Madrid. Ahora bien, dicho esto, también creo que hay ciertos aspectos que debemos analizar con calma. El primero tiene que ver con el encaje deportivo. Porque cuando hablamos de fichajes, solemos caer en una trampa muy habitual. Nos enfocamos exclusivamente en las virtudes del jugador que puede llegar y nos olvidamos de los futbolistas que ya forman parte de la plantilla. Y el Real Madrid tiene mucho talento acumulado en el centro del campo. Tenemos jugadores que han demostrado ser fundamentales. Tenemos jóvenes con margen de crecimiento enorme. Tenemos perfiles distintos que permiten múltiples variantes tácticas. Entonces la pregunta es inevitable. Si llega Enzo Fernández, ¿quién pierde protagonismo? Porque alguien lo perderá. En un equipo de máximo nivel no pueden jugar todos. Y si hablamos de una inversión tan gigantesca, evidentemente no se estaría fichando a Enzo para sentarlo en el banquillo. Se le estaría fichando para convertirlo en una pieza central del proyecto. Eso significa minutos. Eso significa jerarquía. Eso significa responsabilidades. Y eso inevitablemente altera el equilibrio interno de la plantilla. No digo que sea algo negativo. Simplemente digo que es una realidad que debe tenerse en cuenta. Otro aspecto que me llama la atención es el contexto en el que se encuentra actualmente el Chelsea. La noticia habla de una posible reestructuración importante dentro del club inglés. Habla de ventas, de movimientos y de la necesidad de generar ingresos. Y aquí aparece una pregunta muy interesante. ¿Está el Chelsea intentando vender porque considera que es el momento adecuado para hacerlo? ¿O simplemente está intentando recuperar una inversión gigantesca realizada en el pasado? Porque las dos situaciones son muy diferentes. Si el Chelsea estuviera desesperado por vender, el Real Madrid tendría margen para negociar.
Pero si el Chelsea considera que Enzo sigue siendo una de sus grandes estrellas, entonces las conversaciones pueden ser mucho más complicadas de lo que parecen. Y precisamente por eso me cuesta creer que el Real Madrid vaya a aceptar sin más una cifra cercana a los 120 millones de libras. No sería propio de Florentino Pérez. Si algo ha demostrado el presidente durante décadas es que rara vez entre negociaciones sin intentar obtener las mejores condiciones posibles. Por eso me parece bastante más creíble la información que habla de incluir jugadores en la operación. Porque eso sí encajaría mucho más con la manera en la que suele trabajar el club. Reducir el coste económico. Aprovechar activos de la plantilla. Intentar construir una fórmula que beneficie a todas las partes. Eso sí me parece una estrategia lógica. Ahora bien, incluso si el precio final terminara siendo inferior, seguimos hablando de una operación enorme. Y cuando una operación es tan grande, las expectativas también crecen de forma proporcional. Si Enzo llega por una cantidad cercana a esas cifras, no será juzgado como un fichaje normal. Será juzgado como una estrella. Será comparado con los mejores centrocampistas del mundo. Será analizado partido tras partido. Y la presión mediática será gigantesca desde el primer día. Por eso creo que debemos ser cautelosos. Porque muchas veces el debate termina simplificándose demasiado. Hay quienes dicen que es un fichaje imprescindible. Hay quienes dicen que es un error absoluto. Y yo sinceramente no estoy en ninguno de esos extremos. Creo que Enzo es un gran jugador. Creo que tiene condiciones para triunfar en el Real Madrid. Creo que puede aportar soluciones muy interesantes. Pero también creo que el precio cambia completamente la conversación. Porque si estuviéramos hablando de una operación razonable, probablemente habría muchas menos dudas. Las dudas aparecen precisamente cuando entran en escena cifras descomunales. Y cuanto más pienso en ello, más me convenzo de que la verdadera clave de esta historia no es el jugador. La verdadera clave es cuánto estaría dispuesto a pagar el Real Madrid para conseguirlo. Y justamente ahí es donde la situación se vuelve mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Si habéis llegado hasta aquí, quiero aprovechar para pediros algo muy importante. Dejad vuestro like porque ayuda muchísimo al canal. Suscribíos si todavía no lo habéis hecho y, sobre todo, quiero leeros en los comentarios. Quiero saber vuestra opinión sincera. ¿Creéis que Enzo Fernández es exactamente lo que necesita el Real Madrid? ¿O pensáis que el club debería invertir esa cantidad en otras posiciones? Porque en la siguiente parte voy a profundizar en algo fundamental. Los impactos positivos y negativos que podría tener su llegada dentro del vestuario, dentro del sistema de Mourinho y dentro del futuro proyecto deportivo del Real Madrid. Y precisamente cuando llegamos a ese punto es cuando la conversación se vuelve realmente interesante. Porque más allá de los rumores, más allá de las cifras y más allá de la negociación, lo que de verdad importa es imaginar cómo cambiaría el Real Madrid con Enzo Fernández dentro del equipo. Yo creo que existe una tendencia muy habitual cuando se analiza un fichaje de este nivel. Muchas personas se centran únicamente en lo que el jugador puede aportar con el balón. Sin embargo, las grandes incorporaciones modifican muchas más cosas. Cambian dinámicas, alteran jerarquías, generan nuevas asociaciones dentro del campo y obligan al entrenador a replantear determinadas estructuras. Por eso intento mirar esta posible operación desde una perspectiva más amplia. Si Enzo termina llegando al Santiago Bernabéu, el primer impacto positivo sería la capacidad del equipo para controlar mejor determinados partidos. Hay encuentros en los que el Real Madrid se siente cómodo jugando a gran intensidad. Partidos abiertos, con espacios, con ritmo alto y con transiciones constantes. Ahí los perfiles físicos y dinámicos brillan especialmente. Pero existen otros escenarios completamente distintos. Partidos cerrados. Bloques defensivos muy juntos. Rivales que esperan atrás. Encuentros donde la paciencia vale más que la velocidad. Y es precisamente en ese tipo de situaciones donde un futbolista como Enzo puede marcar diferencias. No porque vaya a resolver cada partido por sí solo, sino porque tiene la capacidad de interpretar mejor los tiempos del juego. A veces una posesión larga vale más que 3 ataques rápidos. A veces una pausa inteligente desordena más a un rival que una aceleración precipitada. A veces el mejor pase es el que permite reorganizar al equipo para atacar mejor 30 segundos después. Ese tipo de lectura es algo que siempre tiene valor en el fútbol de élite. Además, hay otro aspecto que considero muy importante. La personalidad. El Real Madrid es probablemente el entorno más exigente del mundo para un futbolista. No basta con jugar bien. No basta con tener talento. No basta con hacer una buena temporada. Aquí se exige competir bajo presión constante. Cada partido genera debate. Cada error se analiza. Cada actuación se examina hasta el último detalle.
Y no todos los jugadores están preparados para convivir con eso. Enzo, al menos sobre el papel, parece tener un carácter compatible con ese nivel de exigencia. Ha jugado finales. Ha soportado presión mediática. Ha sido protagonista en escenarios enormes. Eso no garantiza el éxito, pero sí reduce ciertos riesgos de adaptación. También creo que su llegada podría ofrecer nuevas soluciones tácticas a Mourinho. El técnico portugués siempre ha mostrado una enorme preocupación por el equilibrio. A diferencia de otros entrenadores que priorizan exclusivamente el ataque o la posesión, Mourinho suele buscar estructuras que le permitan competir en cualquier contexto. Y para lograrlo necesita futbolistas inteligentes. Jugadores capaces de interpretar varias funciones dentro de un mismo partido. En ese sentido, Enzo encaja bastante bien en esa filosofía. Puede participar en la salida de balón. Puede organizar. Puede presionar. Puede ayudar en tareas defensivas. Puede aparecer en zonas intermedias. Y puede ofrecer una conexión constante entre líneas. Sin embargo, aquí aparece el otro lado de la moneda. Porque cada beneficio potencial también genera interrogantes. Y para mí el principal tiene que ver con las expectativas. Muchas veces olvidamos que el precio de un fichaje termina condicionando la percepción pública del jugador. Si Enzo llega por una cantidad moderada, los aficionados analizarán principalmente su rendimiento. Pero si llega como una operación multimillonaria, cada actuación será medida con una vara diferente. Un buen partido ya no será suficiente. Se esperarán actuaciones dominantes. Se esperarán diferencias inmediatas. Se esperará liderazgo absoluto. Y eso puede convertirse en una carga considerable. Además, existe otro factor que me parece fundamental. La evolución de los futbolistas que ya están dentro del proyecto. El Real Madrid ha invertido años en desarrollar una generación extraordinaria de centrocampistas. Jugadores jóvenes. Jugadores con margen de crecimiento. Jugadores que todavía pueden alcanzar niveles mucho más altos de los que ya han mostrado. La llegada de una figura de tanto peso podría modificar parte de ese proceso. No necesariamente para mal, pero sí de forma significativa. Cuando una incorporación llega con la etiqueta de estrella, el reparto de minutos cambia. Las responsabilidades cambian. Las prioridades del entrenador cambian. Y ahí es donde la dirección deportiva debe tener una visión muy clara. Porque una plantilla no se construye únicamente sumando talento. Se construye encontrando el equilibrio adecuado entre talento, roles y desarrollo. Por eso me cuesta compartir ciertas opiniones extremas que he leído durante las últimas horas. Algunos hablan de Enzo como si fuera la solución definitiva para todos los problemas del equipo. Otros hablan como si fuera una operación destinada al fracaso. Yo no veo ninguna de las dos cosas. Veo un gran futbolista. Veo un jugador con recursos para aportar mucho. Veo un perfil que podría encajar en varias necesidades del equipo. Pero también veo riesgos que merecen ser analizados. Y cuanto más pienso en ello, más convencido estoy de que la cuestión económica seguirá siendo el punto central de toda esta historia. Porque imaginemos dos escenarios. En el primero, el Real Madrid consigue reducir considerablemente el coste de la operación mediante negociaciones inteligentes e incluso incluyendo jugadores en el acuerdo. En ese caso, el fichaje adquiere una lógica mucho más clara. La relación entre inversión y potencial beneficio resulta más equilibrada. Ahora imaginemos el segundo escenario. El club termina acercándose a las cifras inicialmente exigidas por el Chelsea. Ahí la evaluación cambia completamente. No porque Enzo deje de ser un gran jugador, sino porque cualquier inversión tiene un límite a partir del cual las exigencias se disparan. Y en el Real Madrid las exigencias ya son enormes incluso antes de hablar de dinero. Por eso entiendo perfectamente la cautela que muestran muchos madridistas. No se trata de cuestionar el talento del argentino. Se trata de analizar si el coste final de la operación refleja realmente el impacto que puede generar dentro del equipo. Esa es la pregunta clave. Y probablemente seguirá siendo la pregunta clave hasta el último día de negociación. Mientras tanto, creo que debemos observar cada novedad con tranquilidad. Porque en el mercado de fichajes las cosas cambian muy rápido. Las filtraciones aparecen constantemente. Las posturas evolucionan. Las cifras se mueven. Y muchas veces las operaciones más avanzadas terminan complicándose cuando llega el momento de sentarse a negociar entre clubes. Lo que sí parece evidente es que el nombre de Enzo Fernández está sobre la mesa y que el Real Madrid estudia seriamente la posibilidad de incorporarlo. Ahora falta descubrir si existe un punto de encuentro económico que permita transformar el interés en una realidad. Y sinceramente, si Florentino Pérez consigue cerrar una operación razonable desde el punto de vista financiero,
estaríamos hablando de un movimiento con argumentos deportivos muy interesantes. Pero si las cifras terminan disparándose demasiado, creo que el debate seguirá abierto incluso después de una hipotética presentación. Porque en el Real Madrid no basta con fichar grandes jugadores. También hay que ficharlos en el momento adecuado, por el precio adecuado y dentro de una planificación coherente a largo plazo. Y justamente por eso esta historia va mucho más allá de un simple rumor de mercado. Madridistas, ahora quiero leer vuestra opinión. ¿Creéis que Enzo Fernández puede convertirse en el líder del centro del campo durante los próximos años? ¿Pensáis que el precio que se está mencionando está justificado? Dejad vuestra respuesta aquí abajo porque este debate promete acompañarnos durante bastante tiempo. Y antes de marcharos, haced clic en la noticia que está apareciendo ahora mismo en pantalla porque os va a interesar muchísimo. Allí seguimos analizando toda la actualidad del Real Madrid. ¡Hasta la próxima!